Para que pueda iniciar. Ante todo, quiero dar la bienvenida al doctor Stuart. El doctor Stuart es médico geriatra, trabaja en múltiples instituciones, una de ellas es el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Por favor, todos atentos a la disertación del doctor. Bienvenido, doctor. Doctor Moisés, muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, buenas noches, sí se le escucha. Fuerte y claro. Perfecto. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ¿Sí se ve? sí, demencia, doctor Alfredo Stuart, médico geriatra. Muy bien. Nuevamente me presento. Mi nombre es Alfredo Stuart. Yo soy médico geriatra. Me formé pregrado en la Universidad San Martín de Porres, posgrado en Cayetano y actualmente estoy laborando ahí también en el Hospital Cayetano pues, y en algunas clínicas. Muy bien, vamos a empezar con este tema que la verdad es bastante eh, importante, aunque muchas personas no le den la importancia que deberían. Primero quiero hacer un preámbulo antes de entrar a la demencia sobre la geriatría. La geriatría es una especialidad bastante amigable, necesaria e importante para todos. Siempre pongo este ejemplo de la geriatría porque, por ejemplo, no todos de repente vamos a necesitar de un endocrinólogo, ¿no? En un momento no todos vamos a ir a a endocrinología, no todos vamos a ir a neumología, etcétera. Sin embargo, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Y como adultos mayores van a haber cambios en nuestro cuerpo que son parte normal del envejecimiento, así que todos vamos a ser adultos mayores, ¿no? Y por eso es bueno que se le dé la importancia que debe, porque a la larga todos vamos a llegar a serlos. Eh, con eso termino en geriatría. Como saben, o si no saben, se los presento, la pirámide poblacional del Perú está cambiando, ¿no? Antes la gran mayoría de personas estaba entre los 10 hasta los 30 años y la esperanza de vida era muy baja, ¿no? Y poco a poco la esperanza de vida ha ido subiendo. Si pueden ver, actualmente hay cada vez más adultos mayores y se estima que dentro de 25 años la pirámide se invierta. Al final, la pirámide en donde los adultos mayores eran los últimos, ¿no? En la rueda del coche, en 25 años, una población importante van a ser los adultos mayores. Y si bien es cierto, esto es una estimación a 25 años, actualmente ya cada vez vemos más adultos mayores. El doctor Moisés no me va a dejar mentir que trabajamos en emergencia. La gran mayoría de hospitalizados son adultos mayores. Muy bien, ya un poco hablando de la demencia como tal, ¿cómo inició, no? ¿Cómo uno dice, empezó a darse la demencia? Bueno, para el siglo XIX, mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX, empezaban a ver, los médicos de esa época empezaban a darse cuenta pues que habían personas que con el paso de los años empezaban a tener olvidos, empezaban a tener alteraciones cognitivas, empezaban a tener alteraciones de la conducta, ¿no? Ya se volvían otras personas. eh, y poco a poco empezaron a describirlo. Sin embargo, todavía no se tenía el nombre de demencia. A inicio, el doctor Alois Alzheimer fue el que investigó cadáveres de pacientes que habían tenido esta patología y empezó a ver pues, que habían algunas alteraciones en el cerebro de estas personas que sufrían esta rara enfermedad que te empezabas a olvidar de las cosas, ¿no? Y ahí es donde se le pone el término demencia. De, que significa ausencia, y mencia, que significa mente. Ausencia de mente. Entonces, la demencia prácticamente es la ausencia de las funciones cerebrales superiores, por así decirlo, y la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer en honor al que la descubrió y al que puso su nombre, ¿no? Alois Alzheimer. Muy bien. Esta parte voy a tratar de hacerla bastante amigable porque es bastante engorrosa. Para poder diagnosticar demencia, con el paso de los años han habido diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Existen al momento algunos exámenes eh, de neuroimagen, como resonancia o PET scan, para poder ver algunas alteraciones cerebrales. Existen exámenes
de punción lumbar para poder detectar algunas alteraciones en el sistema nervioso central. Sin embargo, el diagnóstico como tal se está dando en base al examen clínico aún. Y acá tenemos que tener dos cosas importantes. En la demencia tiene que haber una alteración en las funciones cerebrales superiores y tiene que tener un impacto importante en la funcionalidad. Tiene que haber ambos. Alteración en las funciones cerebrales superiores y alteración en la funcionalidad. Si no hay una de las dos, no es demencia. Ahora, doctor, ¿a qué se refiere con alteraciones cerebrales superiores, funciones cerebrales? No entiendo. Aquí lo vamos a tratar de explicar un poco. Las funciones cerebrales superiores son lo que nos permite, o lo que hace nuestro cerebro y nos permite poder vivir, comunicarnos, hacer, trabajar, leer, conversar, hablar, recordar, ¿no? Tocar un instrumento musical. Todo lo hace el cerebro. Esas son las funciones cerebrales superiores. Y cuando estas se ven alteradas, le decimos dominios, cuando los dominios de las diferentes funciones cerebrales se ven alteradas, es donde empieza a haber una alteración cognitiva. La más frecuente, ¿cuál es? La memoria. De repente, no sé si ustedes tienen padres o abuelos, y es bastante frecuente, así que de repente lo pueden tener, que ya empiezan a olvidarse el nombre de sus familiares, ¿no? Empiezan a olvidarse el nombre de familiares que no ven, empiezan a olvidarse de repente de la dirección de su casa, salen a la calle y se pierden, ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que se levantan un día en la madrugada y se ponen a cocinar para 20 personas. Y dice, papá, ¿por qué estás cocinando para 20 personas? No, hijo, es que hoy día es Navidad. Y están, pues, ¿no? 3 de agosto. Pero ellos en su cabeza piensan que pues es esa fecha, ¿no? Entonces ya empiezan a haber alteraciones en la memoria. Primero son mínimas, ¿no? Empiezas a olvidar fechas, empiezas a olvidar nombres, después puede ser un poco más peligroso, empiezas a salir a la calle y te pierdes. ¿Cuántos adultos mayores se han perdido, no? Y se busca adulto mayor, última vez visto en tal lugar, ¿no? Vestía tal ropa, entonces más o menos esa es la primera función cerebral que se ve alterada en la demencia. Tipo Alzheimer. Función ejecutiva. ¿A qué me refiero con función ejecutiva? A hacer, pintar, colorear, vestirse. A mis pacientes, a veces cuando quiero examinar la función ejecutiva, les pido que se quiten la camisa y se la vuelvan a abrochar. A ver si tienen problemas para abrocharse. Un paciente con esta función alterada no va a poder desabrocharse, va a tener mucho problema, ¿no? Ya lo tienen que empezar a vestir. Aprendizaje. Yo tengo mi abuela, gracias a Dios aún está viva, tiene 95 años, ella vive sola y ella usa Netflix. Tiene su iPad y sigue usando su iPad para ver películas. Entonces, aprender nuevas cosas es cierto que a los adultos mayores les va a costar más, ojo, pero tienen la capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Probablemente no de la manera que lo hace un niño para aprender un idioma, pero sí tienen capacidad de poder aprender ciertas cosas hasta cierto límite. Cuando yo una persona es incapaz de ya usar el celular, por ejemplo, para llamar, ¿no? Usar de repente el televisor, problemas para usar el teléfono, ya empezamos a ver alteración ahí, ¿no? La atención, le das una orden al paciente, le dices, por ejemplo, le digo, señor, por favor, dígame una suma de 2 más 2 hasta que yo le diga. Y empiezan a sumar y de la nada se olvidan. Y te preguntan, doctor, ¿qué me dijo, perdón? Falta de atención. No solo es problema de memoria, sino falta de atención. No atienden, están como perdidos en la nebulosa. Problemas de lenguaje. Es muy frecuente que los pacientes empiecen a hacer afasia. ¿Qué significa afasia? Afasia es un problema para comunicarse y para entender. El paciente no va a saber expresarte. Tú le dices, señor, disculpe, ¿qué es esto? Y dice, no sé, no sabe qué es, ¿no? Dice, no sé, tenedor, ¿no? Pero tú se lo das y escribe, ¿no? O le das un cepillo de dientes y le dices, señor, ¿para qué es esto? Y no saben para qué es. Pero tú lo llevas ahí a su baño, le haces el cepillo y se empiezas a cepillar los dientes, ¿no? Hay problemas, hay afasia, hay problemas para comprender y para hablar, ¿no? Alteraciones constructivas, por ejemplo, ya a nivel un poquito más complejo de ubicarse en un mapa mental, y cognición social. El paciente empieza a tener problemas para empezar a eh, socializar con otras personas. Tienen problemas de comportamiento, de carácter, y algunas demencias pueden causar desinhibición. Ahora,
Doctor, ¿y cómo yo evalúo todas estas pruebas cognitivas? Claro, si el paciente ya pues, se para perdiendo, si el paciente no piensa que su esposa que falleció hace 20 años no sigue viva, es claramente tiene una alteración cognitiva. Sin embargo, lo importante del deterioro cognitivo de la demencia es diagnosticarlo en estadios iniciales para poder hacer un seguimiento, ver qué está pasando, ver qué podemos hacer, dar un tratamiento. Si bien es cierto, no curativo, pero sí que pueda retrasar el inicio de los síntomas. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar si una persona tiene demencia? Doctor, pero mi papá o mi mamá hace sus cosas, tiene 80 años, es independiente, ¿ok? Para eso están estas pruebas. Existen las pruebas cognitivas de screening, como el Mini-Mental, el MoCA, el Mini-Cog y el RUDAS, ¿no? Yo les he traído dos pruebas, que son unas pruebas que yo utilizo bastante. Eh, este es el Mini-Mental, por ejemplo. En el Mini-Mental, nosotros vamos a evaluar mucho la parte de la memoria y la orientación en espacio y tiempo. Por ejemplo, vamos a preguntar fechas, vamos a preguntar lugar, vamos a ver el tema de la memoria también. Le decimos, señor, repite estas palabras y por favor recuérdelas, ¿no? Después empezamos a hacer una serie de atención cálculo, ¿no? Acá es cuando el paciente se pierde y se olvida lo que le han dicho porque no está atento el paciente. Y hay que repetirle para que entienda, ¿no? Después, muchas veces, paciente con deterioro cognitivo ya no se acuerdan las palabras que previamente se les ha mencionado, ¿no? Y a la parte de la fase de lenguaje, ¿no? Se les empieza a decir que se le muestra un reloj, se le pide que dibuje, se le muestra un lapicero, se le pide que escriba, ¿no? Una oración para así poder ver el tema cognitivo. Esta es una prueba de inicio, es una prueba de screening, máximo 30 puntos, hasta 28, normal. Pero como verán, para esta prueba sí hay que tener un poco de escolaridad, ¿no es cierto? Porque hay que sumar, hay que restar. Entonces, sí, más o menos un poco de escolaridad. Después, perdón. Después hay otra prueba que utilizo yo aún más, que es el MoCA. En la prueba del MoCA, como pueden ver, ya empezamos nosotros a tener algunas, que el paciente empiece a hacer algunas cosas un poco más complejas, ¿no? Seguir, por ejemplo, las líneas, ¿no? Que tiene que hacerlo de forma intercalada, que muchas veces se equivocan, ¿no? Siguen 2, 3, 4, 5 y terminan. Copiar el cubo y la prueba del reloj, aunque si bien es cierto, la prueba del reloj ahorita se utiliza, quizá en unos años ya no se utilice la prueba del reloj. Se le pide al paciente que dirige un reloj de esos de pared con todos los números y que ponga una hora. Pero actualmente pues casi ya no se utilizan los relojes de horario, más se utiliza el celular para ver la hora. Y si no, tienes tu Apple Watch o tu reloj inteligente que pues ya no tienes que ver la hora en el reloj. Entonces, probablemente esto va a tener que cambiar a la larga, ¿no? Dominación, identificación, de ahí nuevamente el tema de la memoria, ¿no? Y el cálculo. Esta prueba sí, el paciente necesita como mínimo 11 años de escolaridad, o sea, toda primaria y toda secundaria para poder hacerlo, si no, la verdad va a ser muy complicado. Existen otras pruebas, por ejemplo, el RUDAS, en donde quizás ya lo puedes hacer a una persona que no tiene escolaridad, se le pide, ¿no? Que mueva sus brazos a tal lugar, que mueva su pierna izquierda, su pierna derecha. Quizás esas pruebas son un poco más para pacientes que no tienen escolaridad. Ahora, doctor, bien, ya entendimos las funciones cerebrales que hay que evaluarlas con los test cognitivos de screening. Esas son la prueba de entrada. Y después, para demencia, tiene que haber la alteración de la funcionalidad. Doctor, ¿y cómo mido la alteración de la funcionalidad? ¿Cómo sé cuando un paciente ya tiene demencia? Y acá hay que tener mucho cuidado. Acá en la funcionalidad nosotros medimos dos aspectos. Primero, las actividades básicas de la vida diaria y segundo, las actividades instrumentales de la vida diaria. En las actividades básicas de la vida diaria son las que nos van a permitir a nosotros subsistir y sobrevivir ante la adversidad. Por ejemplo, que pueda comer, ¿no? Que pueda movilizarse, que vaya al baño a limpiarse. Y las instrumentales son que es una persona que pueda vivir solo. Que pueda vivir solo. Por ejemplo, un paciente que vive solo, pero puede salir a la esquina a comprar, a hacer el mercado, puede ir al banco a retirar ¿no? Lo que le da el Banco de la Nación, puede hacer llamadas por el teléfono, entonces es una persona que puede vivir solo.
Así se mide la funcionalidad. Hay algunas escalas conocidas. La escala de Katz es probablemente la escala más conocida para evaluar funcionalidad. Y en la escala de Katz evaluamos 6 cosas. Primero, la capacidad de bañarse solo, la capacidad de vestirse solo, y no solo vestirse, sino vestirse bien, ¿no? Por ejemplo, no es que simplemente el paciente va, saca, se pone la camisa, el polo al revés y se pone un short cochino. No, tiene que ser la capacidad de vestirse bien. Usar el baño, ir al baño y limpiarse de una forma adecuada, porque muchos pacientes ya no se limpian solos, hay que limpiarlos, ¿no? Movilidad, que el paciente pueda parar desde la silla, ir a la mesa, ir a su cuarto. Continencia, para que el paciente no se esté haciendo deposiciones ni orina pues, mientras camina. Y la alimentación. ¿Por qué fue una flecha? ¿Por qué fue una flecha? De hecho, esta flecha la pongo, no está escrito como tal, pero es algo que me gusta recalcar, porque se ve muy seguido, ¿no? Si se dan cuenta, en pediatría, ¿qué hace un niño primero? ¿Se baña o come primero solo? Naturalmente primero come, ¿no es cierto? Primero come, después empieza ya a pedir ir al baño, ya no se orina, ¿no? Empieza a moverse solo, ya empieza a limpiarse solo, ya se cambia y por último se baña solo. Si se dan cuenta, es el orden más o menos que un niño empieza a aprender a hacer las cosas. Ok, en la demencia es al revés. Lo primero que pierde un adulto mayor que está teniendo demencia es bañarse, ¿no? Es raro que un adulto mayor, digamos, no pueda comer solo, pero sí pueda bañarse, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que se pierde y lo primero que hay que preguntar, señor, ¿su familiar se baña solo? No, doctor, hay que bañarla nosotros, la sentamos en una sillita y nosotros la bañamos. Entonces, así se mide la evaluación, así se evalúa la funcionalidad de las actividades básicas de vida diaria. Las actividades instrumentales es, como le digo, lo que les permite vivir solo. Usar el celular, salir a la calle a hacer compras, poder cocinar, lo que tú quieras cocinar. Muchas veces, para también hacer una evaluación, yo pregunto, hago todas estas preguntas para ver si el paciente está en capacidad de vivir solo. Porque imaginen una persona que de repente ya no puede usar el teléfono, ya no puede cocinar, ya no toma solo su medicina, es una persona que va a necesitar apoyo, ¿no? Limpiar la casa, lavar la ropa, así sea estas máquinas que lavan la ropa, usar los medios de transporte, usar un taxi, usar un bus, un micro, que tome solo su medicina y que pueda manejar los temas económicos esa persona sola, ¿no? Yo tengo familiares que me dicen, doctor, mi mamá va sola a hacer su mercado. Y le digo, ¿y se ha dado cuenta si le dan bien el vuelto? Y se quedan pensando y me dicen, la verdad no me he dado cuenta, doctor. Y cuando hacemos los scores de la escala de cognitiva, le pido que empiecen a hacer restas de 30, le pido, résteme de 30, de 3 en 3, de 3 en 3, no pueden. Entonces como que, oye, en verdad puede ir solo a hacer mercado, de repente paga con 100 soles y le dan pues 20 soles de vuelto, ¿no? Y está comprando un kilo de papa de repente. Entonces, para eso nosotros necesitamos, nuevamente voy a recalcarlo, para hacer el diagnóstico de demencia necesitamos alteración de las funciones cognitivas y tiene que haber una alteración de la funcionalidad. Siempre la funcionalidad es clave para que nosotros digamos, ok, este paciente tiene demencia. Si no hay alteración de la funcionalidad, es otra cosa. Y acá lo vamos a ver. Diagnósticos diferenciales o etapas, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es un envejecimiento normal? ¿Qué es un trastorno neurocognitivo menor y qué es demencia? O el trastorno neurocognitivo mayor. En el envejecimiento normal, a veces dice el doctor, mi papá se para olvidando las cosas, llega, ¿no? Y sí, doctor, son quejas de memoria subjetiva. Sí, doctor, a veces me olvido dónde dejo mis lentes, no me olvido, pues, dónde dejo la llave. Pero yo a veces me olvido, ¿no? De salir y ponerme mi reloj. Yo a veces me olvido dónde dejo mi lapicero, ¿no? A veces dejo mi celular, no lo encuentro en mi depa y estoy buscándolo. Entonces, olvidarse es parte normal de la vida. Estas pequeñas quejas subjetivas de memoria es completamente normal. Y no porque una persona empiece a olvidarse ya quiere decir que está teniendo pues, demencia, ¿no? ¿Qué es un trastorno neurocognitivo menor?
Ok, acá es importante, y quizás esta sea lo más interesante del diagnóstico del deterioro cognitivo de la demencia. Porque en un paciente con trastorno neurocognitivo menor va a tener la funcionalidad intacta, va a seguir haciendo sus cosas, va a seguir saliendo a la calle, pero las pruebas cognitivas ya empiezan a fallar. Tú le haces su test de mosca, le haces su test de Mini-Mental, Rudas, Mini-Cog, sale alterado. Pero el paciente sigue haciendo sus cosas. El paciente sigue siendo un profesor de la universidad, el paciente sigue siendo médico, el paciente sigue siendo, no sé, arquitecto, etcétera, ¿no? Y acá algo importante, que el paciente puede seguir siendo ministro, por ejemplo, y ya tiene un trastorno cognitivo, y no sabemos en qué etapa está, ¿no? De hecho, una de las cosas que se intenta implementar desde geriatría es que en general todas las personas deban tener un descarte de deterioro cognitivo a partir de los 65, 70 años, ¿no? Pero yo creo que si una persona va a ocupar un cargo público, un cargo importante, tenemos que hacer un descarte de demencia. No quiero hablar, bueno, no sé si vieron se me fue el nombre, el debate técnico de hace una semana. em, Hubo el primero que habló de Juntos por el Perú, era un adulto mayor, y la verdad que se le notaba una persona que hablaba lento, las ideas se le venían muy lentas, cuando previamente esta persona en teoría era una persona muy inteligente, muy capa, muy capaz, en teoría digo. Entonces, claro, probablemente esté teniendo ya un deterioro cognitivo, solamente que no se le ha diagnosticado porque nadie le ha hecho un test de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, sí por ahí quizás sea un poco importante implementar este tipo de evaluaciones a todo nivel, ojo, a médicos. Imagínense, yo conozco médicos cirujanos que siguen operando a los 75 años. Y yo, oye, qué bueno, uno dice, qué chévere que esté operando. Oye, pero hazle un test de deterioro cognitivo, no vaya a ser que tenga una demencia y por ahí meta la pata y no se dé cuenta, porque no lo va a hacer de la manera más óptima, ¿no? Entonces, hacer estos test, la verdad, es bastante importante. Entonces, en el trastorno neurocognitivo menor no hay alteración de la funcionalidad. No hay. Puede ser algo leve, algo mínimo, pero no hay una alteración de la funcionalidad importante. Y en la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor, ya tenemos nosotros alteración de la funcionalidad. Ahora, la pregunta importante, doctor, ¿y todo trastorno neurocognitivo menor evoluciona a demencia? Y la respuesta es que no. Se ha visto muchas veces que este trastorno cognitivo retrocede, se ha visto que ese trastorno neurocognitivo se queda en menor, y hay otro porcentaje que sí evoluciona a un neurocognitivo mayor o demencia, ¿no? Bien, eso es lo que le decía, trastorno neurocognitivo menor, alteraciones de las pruebas cognitivas como MoCA o Mini-Mental, pero no hay impacto de la funcionalidad. Eso es algo muy importante, porque esta es la parte en donde nosotros, como geriatras, tenemos que hacer el diagnóstico para tratar de hacer una intervención oportuna y así evitar que haya una progresión de la enfermedad. Porque de alguna manera sí se puede evitar si controlamos ciertos factores, ¿no? Hipertensión, diabetes, etcétera. Estimulación cognitiva, etcétera. Y como les digo, la verdad que desde mi punto de vista y yo con otros colegas que conversamos, para tener cargos públicos importantes, sea de repente presidente de la República, o sea senador, congresista, ministro, presidente del BCR, quien quiera que sea adulto mayor, tiene que pasar por una prueba de deterioro cognitivo, ¿no? Que no hay impacto en la funcionalidad. Muy bien, nuevamente, alteración de las funciones cerebrales superiores más alteración de la funcionalidad. ¿Y cuál es la diferencia? Acá más o menos he puesto un cuadrito para que lo vean. El envejecimiento normal, trastorno neurocognitivo menor y demencia. Y por otro lado tenemos olvidos, funcionalidad y autonomía. En un envejecimiento normal pueden haber olvidos leves, ¿no? Pero la funcionalidad está conservada y la autonomía es completa. El paciente sigue siendo normal, funcional. En el trastorno neurocognitivo menor pueden haber algunos olvidos, quejas subjetivas de memoria, que pueden ser tanto percibidas por el mismo paciente, por el cuidador o por el médico. Cualquiera de los tres.
el médico se puede dar cuenta, el cuidador, que muchas veces es el hijo o la hija, se puede dar cuenta, o la esposa o esposo, o el mismo paciente se puede dar cuenta, ¿no? La funcionalidad, como les digo, conservada y sigue siendo un paciente autónomo. Vive solo, hace sus cosas solo, ¿no? Pero ya tiene un deterioro cognitivo menor. Y el trastorno neurocognitivo mayor o demencia, ya el paciente empieza a tener olvidos marcados, ya el paciente empieza a tener pérdida de la funcionalidad y ya pierde la dependencia. Ahora, esto es una imagen bastante conocida en el ámbito de la geriatría, hay varios ejemplos, pero dicen que la demencia es como una sombrilla, ¿no? La demencia es la parte de arriba de la sombrilla y la parte de abajo van a ser todos los tipos de demencia, porque hay varios tipos de demencia, siendo la más frecuente la demencia de tipo Alzheimer, donde es muy característico olvidos, pero también puede haber algunos trastornos de la conducta. El paciente empieza a hacer cuadros psicóticos, el paciente puede empezar a ver arañitas en el techo, puede pensar, ¿no? Puede ponerse agresivo, puede desinhibirse. Hay pacientes que se tornan hipersexuales. Yo tenía un paciente muy complicado de tratar que cognitivamente más o menos bien, pero se ponía muy hipersexual con su esposa, que también tenía demencia en las noches, ¿no? Su esposa 80 años y el paciente también 80 años, pero mira, o sea, quería tener relaciones y era un desgaste familiar increíble porque la esposa gritaba, ¿no? Como si le estuvieran violando. Obviamente no llegaban a tener intimidad porque los hijos intervenían, pero era muy desgastante. Y acá sí quiero llegar y hacer un hincapié en que la demencia es una enfermedad muy desgastante. No para el paciente, pero sí para la familia. Porque acá tienes que hacer una evaluación de paciente y de familia, ¿no? Yo tengo pacientes o sea, hijos de mis pacientes, ¿no? Que han tenido, que se les ha diagnosticado demencia y ellos estaban todavía en negación diciendo, doctor, yo ya crié a mi hijo, ya me cansé, no quiero seguir criando ni cuidando a nadie, no quiero yo cuidar o criar a mi papá, porque ya me cansé, no quiero hacerlo, tengo 65 años, no quiero empezar a criar. Y claro, cuando se progresa la demencia, el paciente empieza a tener. ¿Pueden silenciar los micros, porfa? Gracias. Cuando el paciente empieza a tener demencia, empieza a ser muy dependiente, ¿no? Hay que bañarlo, hay que cuidarlo para que no se caiga, y si progresa, hay que limpiarle las deposiciones que hace, hay que cambiarle el pañal, hay que empezar a darle de comer. Entonces, si se dan cuenta, esta es una enfermedad muy desgastante con un impacto sociofamiliar importante. Muchas veces los cuidadores, que son directamente la pareja o los hijos, empiezan a desarrollar un síndrome que se llama síndrome del cuidador, en la que los hijos empiezan, o el cuidador directamente empieza a tener mayor estrés, problemas del sueño, olvidos, depresión. Entonces, la verdad que hay que abordar de una manera muy importante la demencia, porque el impacto familiar es muy, muy caro, muy importante, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, el tipo de demencia más frecuente. En segundo lugar, la demencia vascular, ¿no? Pacientes que ya tienen infartos cerebrales, secuelares, que empiezan a desarrollar demencia. O también pacientes que ya han tenido microinfartos, nosotros le decimos desórdenes de la microvasculatura. En resonancia podemos tener también unas escalas que se le dice FASECAS, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, también pacientes que han tenido microinfartos o infartos pueden desarrollar demencia. Y hay pacientes que hacen demencia mixta, hacen las dos, hacen Alzheimer y encima tienen vascular. Esas tienen peor pronóstico. Y por el otro lado, tenemos dos tipos de demencia que son más raras, pero no tan infrecuentes. Lo que pasa es que están subdiagnosticadas. En la demencia por cuerpos de Lewy es muy característico que el paciente empiece a tener alucinaciones visuales. Alucinaciones visuales, empieza a ver cosas raras, muertos, animales, insectos, y empieza a tener trastorno de la marcha, empieza a tener ataxia, no puede caminar, se para cayendo, se para que el doctor, mi papá se para cayendo, está viendo cosas. Entonces, la verdad que la demencia por cuerpos de Lewy también es muy característico. Tanto, no hay muchos olvidos, de hecho. Doctor, mi papá no tiene demencia, se acuerda todo. Oye, pero ya tiene problemas para caminar y tiene alucinaciones visuales. Y cuando le hacemos los test cognitivos,
ya no está al 100% y ya tiene problemas en la funcionalidad. Es una demencia, solamente que no tipo Alzheimer. Y hay otra que es la frontotemporal. Probablemente acá ustedes han escuchado el término, el típico viejito verde, ¿no? Ese es un viejo verde, un viejo mañosón, ¿no? Que para tocándole, no sé, el trasero a las chicas cuando pasa. En la demencia frontotemporal, en esta parte está la conducta, ¿no? Nuestro cerebro en esta parte tiene control de la conducta. Y en las demencias frontotemporales, la conducta está alterada. Y los pacientes empiezan a desinhibirse, empiezan a tocarse los genitales en frente de otras personas, están comiendo, se paran y orinan, ¿no? En la esquina de ahí al costado de la mesa, ¿no? Empiezan a tener actitudes muy irritantes, impulsividad, es muy desgastante. De hecho, no sé si han escuchado a Bruce Willis, es una generación ya bastante antigua, que es protagonista de varias películas de acción, tipo Duro de Matar. Él se le ha diagnosticado una demencia frontotemporal también. Entonces, muchas veces si vemos un adulto mayor que tiene estos ataques de desinhibición o de lujuria, probablemente está desarrollando una demencia también, ¿no? Y muy desgastante igual para la familia. Y estoy terminando. Siempre hacer diagnóstico diferencial. Déficit de B12 te puede dar pérdida de memoria, inestabilidad de la marcha, olvidos, entonces siempre dosar B12. Igual hipotiroidismo te puede dar una pseudodemencia, como se le dice. Neoplasias e hidrocefalia, es importante hacer una imagen cerebral, idealmente resonancia, si no se puede tomografía, porque a veces decimos, uy, doctor, mi paciente está hablando de incoherencias, ¿no? Está ya olvidándose las cosas, le iniciamos tratamiento para la demencia, y después vemos que la progresión es muy rápida, se le hace tomografía y tenía una neoplasia cerebral, ¿no? Un proceso expansivo intracraniano. Entonces siempre es importante una imagen cerebral y descartar todo tipo de alteración metabólica. Por ejemplo, uremia, hiponatremia, trastorno del sodio, trastorno de la urea o déficit de B12 hipotiroidismo. Y ya para terminar, quería poner acá yo voy a resolver el caso. Paciente varón de 72 años que consulta por olvidos progresivos referidos por el cuidador desde hace 2 años. ¿Qué se tiene que hacer acá? ¿Es normal? ¿No es normal? Es una queja subjetiva de memoria que ha sido vista por el cuidador más no por el paciente. Lo que tenemos que hacer acá es un test de screening como el MoCA o el Mini-Mental para ver si está alterado y hacer un score de funcionalidad. Hay que hacer las pruebas de actividades básicas, instrumentales de vida diaria, para ver si la funcionalidad está alterada y si ya tiene alterado los test cognitivos, ¿no? Si tiene alterados los test cognitivos, pero la funcionalidad está intacta, trastorno neurocognitivo menor. Si el paciente no tiene tiene test cognitivos normales, funcionalidad normal, envejecimiento normal. Y si ya tiene ambos alterados, trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Listo, ya como conclusiones, bueno, la demencia, los olvidos, las quejas subjetivas de memoria, ver cosas en la pared no es normal, no crean que uno, no, es abuelito, ya déjalo, ya por eso se olvida. No es normal. Los olvidos no son normales en los adultos mayores y siempre tienen que evaluarse, ¿sí? La pérdida de la funcionalidad es clave para el diagnóstico de demencia, siempre hay que evaluar funcionalidad y hay que ir viendo cómo el adulto mayor va perdiendo eso, ¿no? Descartar causas reversibles, como les dije, B12, hipotiroidismo, trastornos metabólicos, tomografía de cerebro. Y el manejo es muy importante. Acá también me olvidé comentarles depresión. Síntomas depresivos pueden causar olvidos y pueden ser muy, muy subjetivos de una pseudodemencia también, ¿no? Y importante es un manejo a toda la familia, no solo al paciente, porque es una enfermedad muy desgastante para la familia. Y si alguno de ustedes tiene un adulto mayor en casa, un abuelo de repente que ya está presentando demencia, se van a dar cuenta que los trastornos y el cuidado es muy desgastante para la familia, ¿no? Muchas veces alguien tiene que dejar de trabajar para cuidarlo, o tienen que sacar plata de donde no tienen para contratar a alguien para que lo cuide, o ya hay que meter una casa de reposo, o ya se empieza a caer, ya se empieza a escapar, y es bastante desgastante y produce mucho estrés. Bueno, eso sería todo. Gracias, doctor.
Bien, muchas gracias, doctor Stuart. No sé, ¿alguno de los alumnos tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisieran compartir con el doctor Stuart? Bueno, si no es así, de nuevo, muchísimas gracias, doctor, por su amplia experiencia y obviamente brindarnos los puntos clave acerca de este tema, que sin duda lo vemos con mucha frecuencia, pero que a veces hay un subdiagnóstico, ¿no? Entonces, es importante justamente todos estos puntos. Bien, chicos, por favor, manténganse un momento más en la plataforma para poder hacer capturas de pantalla y hacerles el pase de lista. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor Hasta luego. Stuart, por Gracias. todo. Que tenga muy buena noche. Estamos viéndonos pronto. Bien, por favor. mm, Vamos, todos tienen su nombre completo.